La paz del Señor sea con todos ustedes. Es un privilegio de nuevo en esta mañana que poder compartir la palabra y la verdad que en medio de tiempos tan difíciles espero que el Señor nos traiga una palabra de ánimo, de confianza y que nos inspire pues para poder seguir adelante. Me estaba acordando cuando venía para acá de algo que oía esta semana por la radio y ustedes saben que para cada día del año hay un día específico. ¿Lo saben eso? ¿Que cada día es un día específico de algo concreto? Sí, lo sabemos, ¿no? Pues el viernes fue el día de la lógica, ¿se imaginan? Me sorprendió tanto, digo, el día de la lógica, parece mentira que tengamos que celebrar el día de la lógica, algo que Dios nos ha dado desde el principio, que hemos nacido, algo que Dios nos ha dado como un regalo, el poder pensar, el poder tener lógica. Sin embargo, hay un día en el año que hay que celebrarlo. También se celebra el Día de la Concreta, no sé si la han oído, ¿no? O algo así, cosas tan absurdas. Pero ¿saben por qué les digo esto? Porque esto me hacía pensar que hoy es un día muy especial, porque hoy es el Día del Señor. ¿Amén o no? Amén, hoy es el Día del Señor. Es el día que el Señor ha creado para que nos podamos reunir como pueblo suyo, en su casa o en nuestra casa, donde estemos, quizá ahora por vía telemática, estos medios digitales que tenemos, pero es el tiempo, es el día para podernos reunir en torno a la palabra, para poder meditar en ella, para poder escuchar. Había una vez una esposa que le decía a su marido, era el domingo por la mañana, decía: levántate ya de la cama que vamos a llegar tarde al culto. Y el hombre todavía dándose ahí unas vueltas en la cama, y la mujer insistiéndole y diciéndole: pero levántate ya. Y el hombre que no se levantaba. Al final le dice: ¿pero por qué me tengo que levantar? Dice: porque hoy es domingo, porque son las 10 de la mañana y tercero y más importante, porque eres el pastor de la iglesia. Hermanos, ¿dónde estamos? ¿En Querip o en Sarepta? A ver quién me responde a la pregunta esta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? En Sarepta estamos, hermanos, porque Querip se nos secó el arroyo, ¿verdad? Y el Señor nos abre una puerta y nos dirige ¿a dónde? A Sarepta. ¿Y Sarepta es el lugar de qué? De la bendición, ¿verdad? Porque todos queremos aceite y harina. Y es lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha abierto puertas y nos ha llevado a lugares especiales, lugares donde podemos recibir bendición de parte de Dios y poder ser de bendición ¿para qué? Para otros, ¿verdad? Y hermanos, con ese sentido en nuestro corazón, yo les quiero invitar en esta mañana que podamos considerar cómo podemos estar en Sarepta y cómo podemos tener esas bendiciones de parte de Dios y cuáles son los recursos que Dios nos da para que podamos estar ahí. En este pasaje que nuestra hermana Abril leía de Josué, el primer libro de los 12 libros históricos que hay en la Biblia, que les invito a que puedan tener abierta en este capítulo 1, porque vamos a estar meditando en él. La propuesta en esta mañana del mensaje es una invitación a poner nuestros ojos en la eternidad de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y para nosotros dirigirnos hasta ese lugar de lo que Dios tiene preparado, Dios nos da recursos, Dios nos da promesas a las cuales nosotros nos podemos apoyar y podemos cogerlas como algo nuestro. Y son principios que podemos encontrar en este texto del capítulo 1 que hemos leído de Josué. El libro de Josué es un libro muy interesante, puesto que nos permite tener una perspectiva en la forma en que Dios ha obrado en la historia hasta llegar a nosotros, quienes formamos parte también de ese plan que Dios tiene con nuestras vidas como hijos e hijas suyas, ese plan eterno de salvación aún vigente. Es la historia, en este libro podemos hallar la historia de Dios guiando a su pueblo. ¿Guiando a su pueblo hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Esa tierra que Dios les había prometido, esa tierra que desde Abraham les estaba diciendo esa promesa, tenéis que llegar a conquistar la tierra prometida, esa tierra que tenéis para vosotros. Y yo me digo, hermanos, estamos dirigiéndonos a una tierra prometida, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Estamos aquí de tránsito, este no es nuestro destino final, estamos dirigiéndonos a
ese lugar que el Señor tiene preparado para todos los que en Él hemos creído. Y para llegar hasta ese final necesitamos promesas, necesitamos recursos a los cuales nos podamos agarrar y podamos hacerlos nuestros y podamos recordar en los momentos más difíciles, decir, Señor, yo creo en esta palabra tuya, yo creo en esta promesa que tú me has dado. Y eso es lo que levanta nuestro ánimo y es lo que nos permite seguir en los caminos del Señor. El Señor siempre nos conduce con un fin y con un propósito hacia donde Él quiere. Y fíjate, en esta historia que hemos leído del capítulo 1 nos damos cuenta cómo Dios llama a Josué, quien había sido ese ayudante de Moisés. Fue ese discípulo de Moisés. Y tenía que asumir la misión ¿de qué? De guiar al pueblo de Israel, de guiarlo hasta la tierra prometida. Una gran tarea tenía por delante. Y fíjate lo que le dice el Señor a Josué. En el versículo 2 dice, Josué, levántate. ¿Por qué? Porque mi siervo Moisés ha muerto y ahora te toca a ti continuar con la tarea. Por lo tanto, este levántate significa ponerte en acción. Ponte en marcha, Josué. Moisés ya no está contigo. Moisés ya no puede continuar con esta labor de guiar al pueblo. Pero esta labor te toca a ti, te corresponde a ti. Por lo tanto, ponte en marcha. Ponte sobre tus pies. La verdad que Dios llama a Josué en un momento que la tarea era muy grande. Josué no tuvo que decir, y Señor, ¿qué quieres que haga? Porque el Señor le da las indicaciones precisas, le da las indicaciones. Nunca podía dudar de ese llamamiento. Y hermanos, si hay algo que me puedo dar cuenta es que los caminos del Señor siempre son caminos claros y bien definidos. No hay dudas en los caminos del Señor. Dios siempre marca una dirección. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay opciones a confusión. La palabra de Dios siempre es clara. Y Dios tiene planes para nosotros ante cosas tan inciertas como se puedan dar en estos días, ante momentos tan confusos. Podemos estar seguros que el Señor tiene planes para tu vida y solamente necesitamos algo, y es escuchar la voz de Dios. Cuando Él nos dice, levántate, ponte en marcha. El tamaño y la duración de la tarea que tenía por delante era grande, muchas presiones. Quizá la ausencia de Moisés, todo esto pasaría por la mente de Josué y pensaría, qué futuro tan incierto, cuánta tristeza, hay que cruzar el Jordán, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Seré capaz de poderlo hacer? ¿Cuántas dudas ante un horizonte tan nuevo, tan difícil que tenía por delante? Puede haber una densa niebla sobre nosotros, sobre nuestra nación, sobre lo que está viviendo nuestro mundo, que no nos deja ver más allá. Y a veces hasta nos podemos sentir abrumados, nos podemos sentir que hasta como que nos achicamos porque siempre lo nuevo y lo desconocido puede llegar a causar temor en nuestras vidas. Pero Josué estaba a punto de experimentar algo nuevo, desconocido para él, por lo cual me imagino que en su corazón habría un cierto temor. Pero de la misma manera que Dios apareció a Josué para decirte, levántate, ponte en marcha, que todo le iba a salir bien, el Señor nos envía un mensaje del cielo hoy diciendo también a nosotros, levántate porque todo va a salir bien. Dios aparece en ese momento para levantarnos y se aparece, ponte en su lugar para darle promesas de ánimo, promesas para que pueda llevar a cabo esa labor hacia la tierra prometida. Y quiero que veamos la primera promesa que nos encontramos. La primera promesa que nos encontramos está en el versículo 5 de este capítulo 1. Dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Mira qué seguridad tan grande Dios le da con esta promesa. Una promesa que si tuviéramos que resumirla diríamos, esta es una promesa de protección. La primera promesa que Dios le da a Josué es de protección. Si consultáramos los originales en el hebreo, se traduce como que en todos los días de tu vida ningún varón podrá sostenerse
en pie delante de ti. Y esta expresión está referida a la conquista de Canaán, que tiene una connotación militar. Y es verdad que en un tránsito como el que tenía que hacer Josué guiando al pueblo, habría muchos obstáculos, habría luchas, habría enemigos, habría momentos en los cuales dudaría, momentos en los cuales intentaría incluso a lo mejor apartar la mirada del Señor. Incluso podría tener algún momento, alguna frustración en su vida que le haría dudar. ¿Cuántas veces en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana pensamos, ¿habrá Dios dejado de amarme porque quizá las cosas no me salen como me tendrían que salir? O quizá porque no se cumplen las expectativas de las cosas como me gustaría que fueran y no son así. ¿Cuántas dudas a veces no aparecen en nuestra mente? Pero, ¿sabes? Hay algo que con mucha certeza la palabra de Dios nos dice. Dios nunca va a dejar de amarnos, porque Dios nos ha amado con amor eterno. Dios nos ha amado con amor eterno. Habrá veces que nos sentiremos pues un poco aturdidos. El mismo Jesús fue tentado, pero venció la tentación recurriendo a la palabra del Señor. Y hermanos, ¿cómo venció Jesús las tentaciones? Recordando lo que la palabra de Dios dice. Escrito está. Escrito está. Y cuando el enemigo pues atacó al Señor Jesús con 3 tentaciones, que eran tentaciones que iban dirigidas a su mente, a sus sentimientos, a sus deseos, el Señor Jesús, con la palabra del Señor, pudo vencerlas. Y esto me enseña, hermanos, un principio que debemos de tener en cuenta, que esta generación, nosotros, tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que atesorar la palabra del Señor como ese recurso, como esa herramienta que nos protege del enemigo, que nos protege del mal, como esa herramienta que nos inspira, que nos da aliento, que alimenta nuestro espíritu para poder seguir adelante. La palabra de Dios tiene poder, iglesia. La palabra de Dios es poderosa y tenemos que volver a la palabra, volver a conocer a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Vuelve tus ojos a la palabra del Señor y conoce al Dios de la palabra. Nadie nos podrá hacer frente. Lo intentarán, pero no lo lograrán. Esa es la buena noticia que tenemos. Lo que tenemos dentro es muy poderoso para podernos detener. Por lo tanto, continuemos adelante. Josué, continúa adelante. ¿Con qué? Con determinación, con decisión, con fe, sabiendo en quién has puesto tu confianza. Por lo tanto, la primera promesa que recibe Josué es una promesa de protección. ¿Cuál es la segunda promesa que recibe el Señor? Josué. La encontramos en el versículo 5 también, que dice: como estuve con Moisés, ¿qué dice más? Estaré contigo. ¡Guau! ¡Qué promesa! Una promesa que tiene que ver con el favor. Con el favor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hablar de favor es hablar de gracia. Es el amor que se preocupa por nuestro rescate. Es la bondad, es el favor gratuito e inmerecido de Dios hacia la humanidad, hacia todos los que en Él confían. Significa mucho más de lo que podemos poner en palabras, porque significa nada menos que el mismo carácter infinito de Dios. Un carácter de gracia y de misericordia. Y de la misma manera que Dios tuvo una relación con Moisés, le da ánimo a Josué diciendo: voy a estar contigo. Pero esta misma palabra es la que también el Señor nos dice: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar. Todos necesitamos ese favor o esa gracia que tuvo Dios con Moisés. Dios lo respaldó a pesar de no ser un hombre perfecto.
tuvo fallos, tuvo errores, pero Dios estará contigo y estará con nosotros no porque seamos perfectos, sino porque Él es perfecto y sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria sea su nombre. Quien conoce el verdadero valor de la gracia no lo usa como una excusa para hacer lo malo, porque muchas veces pensamos y decimos, bueno, si Dios me va a perdonar, pues puedo hacer lo malo y luego pues pido perdón a Dios y todo resuelto y quedamos limpios, quedamos libres. Pero eso no es así, porque quien conoce ese valor de la gracia de Dios, esa misericordia que ha tenido con nosotros, uno vive agradecido a Dios y lo que hace es que se aleja del pecado. Vive lejos del pecado, porque el deseo que hay en nuestro corazón, al saber de lo que Dios ha hecho por ti, enviando a su Hijo Jesucristo, lo que te hace es vivir una vida que le honre a Él y que le dé gracias a Él. Hay que alejarse del pecado, no por temor, sino por amor a Cristo. Es diferente. Un padre, recordaba cuando estaba pensando en esto, me venían a la mente cuando mis niñas eran pequeñas y realmente cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando hay un barullo de niños y tú oyes llorar a un niño, ¿a que sabes distinguir quién es tu hijo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? Nos pasa a todos, ¿verdad? Todos sabemos distinguir cuando nuestro niño o nuestra niña está llorando, ¿verdad? Así es nuestro Padre Celestial. Un Padre que te ama tanto, que cuando tú estás sufriendo, el Señor está a tu lado y te escucha. Esa es la misericordia, ese es el favor, esa es la gracia, esa es la promesa de Dios que nos permite vivir en nuestros días. Y que podemos decir, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea gloria. No nos desanimemos a pesar de los obstáculos. Si el Señor se ocupa de los pajarillos y de las flores, como dice la palabra, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos y de sus hijas? El Señor estará a nuestro lado. Ese es el favor, es la segunda promesa que encontramos en este texto. Hay una tercera promesa, fíjate, la encontramos también en el versículo 5. Le dice el Señor a Josué, estaré contigo, no te dejaré, ni qué más, ni te desampararé. Fíjate, esta es la tercera promesa del Señor para Josué. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Y hermanos, ¿qué promesa es? Es una promesa de que la presencia de Dios siempre estará con nosotros. Siempre nos va a acompañar. Siempre va a estar a nuestro lado. La promesa dada era clara y consoladora. Para la fe esta promesa, ¿qué tiene? Tiene un legado que es inagotable. Su presencia con nosotros significa que es Él mismo, lo que es Él mismo para nosotros, para nuestras vidas. Esta certidumbre, ¿a qué nos conduce? Pues a mí me conduce a una actitud de valor, de victoria, de gozo, de seguridad, de pisar con paso firme, decir, Señor, yo sé que donde yo voy, tú vienes conmigo. Yo sé que donde yo estoy, tú estás conmigo. Por lo tanto, no tenemos que temer. Es la misma confianza que tuvo Daniel cuando estuvo en aquel horno de fuego, cuando dijo, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo. Eso es presencia. Eso es tener la seguridad que Dios está aún en los momentos más difíciles, en los momentos más crueles. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. No hay lugar donde no pueda llegar su presencia. Y Él está dispuesto a socorrernos en cada situación que se nos presente. El Señor nos acompaña aún en los procesos de crisis más profundos que podamos vivir. ¿Recuerdan los discípulos en el camino de Emaús? ¿Cómo estaban aquellos discípulos? Estaban tristes, desconsolados, frustrados, donde habían puesto sus esperanzas, se habían agotado, ya no tenían esperanza. Pero qué curioso, en medio de esa crisis profunda que estaban viviendo los discípulos en ese camino de vuelta de Jerusalén a Emaús,
el Señor estaba yendo a su lado. El Señor estaba con ellos. Ellos no se daban cuenta, pero cuando el Señor les habló la palabra del Señor, ellos mismos recordaron, pero cuando oíamos lo que decía la palabra, no ardía nuestro corazón. Aleluya. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, provoca que nuestro corazón arda, provoca que se levante una pasión por el Señor. Dios es fiel y cumple sus promesas y estará con nosotros en todas las situaciones que se nos presenten en nuestra vida. Esta es la seguridad que tenía David cuando dice: Dios mío, si subo al cielo, ahí estás tú, pero si bajo hasta lo más profundo de la tierra, hasta el Seol, hasta la tumba, allí también estás tú. Esa es la presencia de Dios. Dios le prometió que su presencia estaría con él en esa travesía que tenía que hacer hasta el Jordán. ¿Cuál es la cuarta promesa que podemos ver en este texto? La encontramos en el versículo 6. Dice: porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Porque tú repartirás por heredad la tierra. Cuando ellos llegaran a la tierra prometida, había una herencia, había algo que tenían que repartir a cada uno del pueblo de Israel. Y sabes, cuando yo pienso en esto, me doy cuenta que nuestro Dios es un Dios de recursos. La promesa que Dios nos hace aquí es que tenemos recursos en el Señor, recursos inagotables. Él ya les había dado la tierra, todo lo que tenían que hacer era marchar por fe, andar por fe y tomar posesión de ella. Y sabes, cuando pienso en esto, me doy cuenta que Dios nos ha dado muchas bendiciones espirituales en Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es disfrutar de esas bendiciones que Dios nos ha dado y tomarlas y agarrarlas por fe. Y hacer que esas bendiciones sean nuestras. Hacer que esas bendiciones tomen un lugar en tu corazón. Que esas bendiciones formen parte de tu vida. Porque esa es la herencia que Cristo Jesús nos ha dado cuando Él ha dado su vida en la cruz por nosotros. Gózate en las bendiciones que Dios te ha dado. Gózate en la herencia que tenemos con Cristo. Dios es un Dios de recursos. Cuando Jesús predicó en el desierto, dijo a sus discípulos: dadle vosotros de comer. ¿Os acordáis de toda aquella multitud? Miles de hombres, mujeres, niños. Dadle vosotros de comer. Los discípulos se les había olvidado todo lo que el Señor había hecho. Y empezaron a decir: pero maestro, todo esto es imposible. ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Cómo vamos a poder dar alimento? Aquí hay miles de personas y solo tenemos unos cuantos peces y unos cuantos panecillos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando la duda nos embarga es cuando miramos hacia abajo y vemos la realidad. La realidad era esa. Ver que había mucha gente y que había pocos recursos. Pero el Señor Jesús hizo algo muy interesante. Lo poco que tenían lo cogió en sus manos. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Levantó sus ojos al cielo. Lo bendijo, dio gracias por ello. Y Dios lo multiplicó. Dios es un Dios de recursos. Lo poco que tú tengas en tus manos, da gracias por ello. Levanta tus ojos al cielo. Bendícelo. Y Dios lo va a multiplicar. ¡Qué promesa tan hermosa! El resultado de ello fue que sobraron 12 cestos. Lo cual nos lleva a algo que es muy importante. Y es que Dios nos va a dar para que podamos dar a otros. Y si Dios bendice tu vida es para que también puedas bendecir la vida de otros. No para que solo te lo quedes tú, sino que también puedas ser de bendición para otros. Si tú siembras en el reino de Dios, Dios te va a dar más. Y Dios te dice hoy: te voy a dar tanto
que vas a tener suficiente para poder compartir con otros. Nuestro Dios es un Dios de recursos y de bendición. La quinta y última promesa la encontramos en el versículo 8. Fíjate lo que dice este texto. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Esta sí que nos gusta, ¿verdad? Cuando oímos que todo nos va a salir bien, todos queremos eso, o hay alguien que no lo quiera. Todos queremos que todo nos salga bien, ¿verdad? Pues esta era la última promesa que Dios le da a Josué. ¿Una promesa de qué? De prosperidad. Serás prosperado en todo lo que emprendas y todo te saldrá bien. Ahora bien, prosperidad no solamente tiene que ver con asuntos económicos. A veces se ha malinterpretado esta palabra y se ha creado teologías que han confundido muchísimo a las personas. Tú me das tanto, recibes tanto. No se trata de esto. La prosperidad se trata también de un bienestar en tu vida, de una paz inigualable, de saber que las cosas, te sientes satisfecho en tu vida como estás viviendo, las cosas que tú haces día a día, que das gracias por todas las cosas que Dios te da. Eso es también sentirse prosperado en todo, en las cosas que podemos emprender en nuestro camino, sentirnos bienaventurados, dichosos, felices, ¿verdad? Y Dios le promete a Josué que si abrazaba los estatutos, si él abrazaba la palabra del Señor, si él abrazaba la ley del Señor, le prosperaría en gran manera en todo y todo le saldría bien. Ahora bien, todos deseamos prosperidad y todos deseamos que las cosas nos salgan bien. Pero aquí hay algo que está conectada, la prosperidad, con algo. Y no podemos obviarlo. Lo que precede a este texto, a este versículo, es la meditación. Y Dios conecta el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, con que todo nos salga bien, con que seamos prosperados en todo. Porque nuestra fe es lo que nos da la victoria en todas las cosas. ¿Y saben la fe por dónde viene? Por oír la palabra de Dios. ¿Recuerdan? La fe viene por oír la palabra de Dios. Esta es la clave de la promesa. Todo aquel que la use vivirá eternamente. Y sabes, Dios responde a la fe. En otras palabras, la fe es el creer que es el secreto de que todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor encuentra un lugar en tu corazón, encuentra un lugar en tu casa, cuando tú eres guiado por la palabra del Señor y meditas en ella y pasas tiempo leyendo su palabra y pasas tiempo dedicándola a escudriñar su palabra, hermanos, vamos a ser bendecidos por la palabra del Señor. Hay seguridad de ser prosperado cuando un corazón y mentes están saciados con la palabra del Señor, cuando está llena. Y no solamente eso, sino cuando la obedecemos. En unos momentos como los que vivimos, que a veces va tan rápido todo, que todo se expide tan rápido, ¿verdad? Existe el riesgo de olvidar, el no dedicar tiempo a meditar en la palabra del Señor. Pero la invitación de lo que le dijo Dios a Josué, medita en la palabra ¿cuándo? ¿Solamente cuando tengas tiempo? De día y de noche. ¿Qué significa eso? En todo momento, que la palabra del Señor esté en tu corazón, de día y de noche. Que podamos tener un lugar para ello, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser esa guía infalible que pueda guiar nuestros corazones. El ejemplo de nuestro Señor Jesús debería ser también nuestro ejemplo. Cuán alineado estaba a las palabras de su Padre, el Señor Jesús. Él dice, las palabras que yo hablo son las palabras que no son por cuenta propia, sino son las palabras que el Señor me dice. Su Padre le dice. Hermanos, cuando estamos alineados con la palabra del Señor, por nuestra boca brotarán no solamente palabras nuestras, sino las palabras que Dios pone en tu corazón.
y recuerden, la palabra del Señor es poderosa. Los hijos de Dios somos conducidos por el Espíritu Santo, por lo tanto, deleitémonos en la palabra de Dios de día y de noche, meditemos en ella. Y si encontramos ese deleite, ¿qué seremos? Seremos, como dice el Salmo 1, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Siempre estaremos lozanos, siempre estaremos llenos de fruto. ¿Por qué? Porque habrá vida. ¿Qué vida? ¿Una vida que generamos nosotros? No, la vida del Espíritu, que será algo que estará en nosotros. Los que guardan sus palabras en sus corazones, tenemos un gran tesoro. Y hermanos, yo les invito a que esta promesa de prosperidad sea una promesa que se pueda cumplir en nosotros, pero anteponiendo que sea la palabra del Señor la que sea la prioridad en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todo lo que emprendamos, para que hagamos prosperar nuestros caminos, para que todo nos salga bien y Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Podemos decir amén. Iglesia, familia, nos estamos dirigiendo a la tierra prometida y algo que necesitamos hacia ese lugar, en este tránsito, en este tiempo, es fe. Es fe para creer que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos ha dado promesas hasta que lleguemos hasta el final, que tenemos una gran herencia. ¿Que habrá dificultades? Por supuesto que sí que vamos a tener dificultades. ¿Que habrá obstáculos? Por supuesto que sí. Pero podemos estar seguros que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Héctor, acompáñame si estás por ahí, por favor, hermano. Mira, algo que he aprendido en este tiempo es que las promesas que Dios nos da, estas promesas de protección, de gracia, de presencia, de que su presencia estará con nosotros, de recursos y de prosperidad, es algo tan necesario para nosotros hoy, que lo necesitamos cada momento de nuestra vida. Y algo que he aprendido en este tiempo, quizás son cosas que se aprenden a lo largo de los años, pero algo que he aprendido es que Dios nunca improvisa y que si Dios vacía unas manos, las va a llenar con algo nuevo. Y que la noche oscura termina y que hay un nuevo amanecer también. Y si Dios borra algo de las páginas de tu vida, es porque va a escribir algo nuevo en tu corazón. Esfuérzate y sé valiente. Nos lo recordaba Abril. No sé si contaron cuántas veces se repetía. 3, efectivamente, 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Es la invitación del Señor para nosotros. La promesa que podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros es que como Dios estuvo con Moisés, también va a estar contigo. Y Josué condujo al pueblo de Dios a la tierra prometida. Él tuvo esa tarea. Intercedió por ellos cuando se descarriaron. Estuvo a su lado, estuvo aconsejándoles. Los llevó al triunfo cuando estaban pasando los momentos más difíciles de su vida. Y sabes, esto mismo que hizo Jesús, esto mismo que hizo Josué, lo hizo Jesús por nosotros. Jesús es el que obtuvo nuestra salvación. Jesús es el que intercede por su pueblo, intercede por nosotros. ¿Sabes? Jesús ganó en la cruz esa victoria sobre el mal. Borró todos nuestros pecados. Nos dio la oportunidad de vivir una nueva vida y de poder confiar y creer en las promesas de Dios. El Señor Jesús nos abrió un camino que nos conduce a poder disfrutar de esa herencia que tenemos con Él, que tiene preparada para todos los que creen en el cielo.
¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús hace posible la victoria sobre algo que el hombre muchas veces está luchando. Hace posible la victoria sobre el pecado y sobre el mal, porque Jesús ganó la victoria en la cruz. Solamente necesitamos tomar una decisión, y esa decisión es invitar a Jesús a tu corazón y decirle: Señor Jesús, yo quiero creer y confiar en tus promesas, y yo te invito a que formes parte de mi vida. Pónganse en pie, por favor. Lo que primero el Señor nos dice en esta mañana es: yo voy a estar contigo. Y el Señor nos ha dado promesas para este tiempo que nos toca vivir. Promesas que podemos hacerlas nuestras, que las podemos atesorar en nuestro corazón. Quizá ante todo este panorama que tenemos por delante, tan confuso, tan oscuro, quizá hay una niebla espesa delante de nuestros ojos porque decimos: Señor, ¿cuándo va a terminar todo esto que estamos viviendo? Pero el Señor hace real estas promesas para nosotros, para que las podamos hacer nuestras. Y el Señor en esta mañana te quiere invitar a que tú puedas abrir tu corazón y puedas decirle: Señor, yo deseo esto para mí. Deseo que estas promesas se hagan real en mi día a día. Deseo que todo me vaya bien, Señor. Deseo ser prosperado. Perdóname porque he vivido dándote la espalda a ti, Señor. Si tú sientes que necesitas a Jesús en tu vida, yo te quiero invitar en esta mañana a que tú repitas esta oración en tu corazón. Señor Jesús, así como estuviste con Moisés, te quiero pedir que tú estés conmigo. Y te quiero invitar a mi vida, te quiero dar un lugar en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú nos has dado promesas, las cuales puedo hacer mías para mi día a día, para mi caminar. Y Señor, yo te quiero invitar en esta mañana que vengas a mi corazón. Te abro mi corazón, Señor, y te quiero recibir como Señor, como Salvador de mi vida. Te pido perdón por cuántos errores, por cuántas equivocaciones han habido en mi vida. Pero gracias, Jesús, porque tú has derramado tu sangre poderosa en la cruz para darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Te recibo, Señor Jesús, en mi vida. Te abro mi corazón. Y todo esto te lo pido por los méritos de Cristo Jesús, por
por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz a favor mío. En el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Seguimos con las cabezas inclinadas porque, mira, no es por nada, pero quisiera dar la gloria a Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que ha hecho esta oración en su vida invitando a Jesús en su corazón? Levanta tu mano. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que ha hecho esta oración? Que ha invitado a Jesús en su vida para que estas promesas sean reales. Para darle la gloria a Dios, seguimos orando al Señor. ¿Hay alguien aquí que ha hecho esta oración? Gloria a Dios por aquella hermana que ha levantado su mano. Deseo que Dios la bendiga mucho. Deseo que Dios sea el salvador de su vida y que pueda disfrutar de estas promesas. Iglesia, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Deseo grandes bendiciones del Señor para todos ustedes y que estas promesas que Dios nos ha dado sean promesas reales en nosotros. Amén.